En un tramo solitario de la autopista, bajo el sol abrasador de la tarde, una furgoneta azul oxidada pasó por un control policial rutinario. No había nada inusual en ella. El agente Grant apenas le prestó atención hasta que Rex, su compañero canino, se quedó repentinamente inmóvil. El pastor alemán aguzó las orejas y tensó el cuerpo. Un gruñido profundo retumbó en su pecho. «Rex, ¿qué pasa?» El agente frunció el ceño. Rex nunca reaccionaba sin motivo. Entonces ocurrió. Una pequeña cara apareció en la ventana trasera. Una niña con los ojos hinchados por el llanto y las mejillas manchadas de suciedad presionó su pequeña mano contra el cristal sucio. Sus dedos temblaban, sus labios formaban palabras silenciosas que Grant no podía oír, y luego levantó un trozo de cartón roto, garabateado con letras negras temblorosas. Secuestrada. Por favor, ayúdenme. Una señal secreta, un grito de ayuda. La sangre del oficial Grant se heló antes de que pudiera pestañear. La furgoneta aceleró. Rex se lanzó hacia adelante, ladrando tan violentamente que la correa casi se le escapó de las manos al oficial. No solo estaba ladrando, estaba advirtiendo. Grant tuvo 2 segundos para decidir. Y lo que Rex hizo a continuación sorprendió a todos los oficiales de la autopista. Quédate con nosotros porque lo que hace a continuación este perro policía te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y sinceramente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Las autopistas se extendía sin fin a través de las llanuras polvorientas, una cinta de asfalto agrietado y blanqueado por el sol que atravesaba kilómetros de terreno abierto. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada. Sin tráfico, sin multitudes, ni ruido, solo el viento rozando la hierba seca y el leve zumbido de los cables telefónicos vibrando con el calor. El agente Grant había recorrido esta ruta 1000 veces y cada vez sentía lo mismo. Tranquila, predecible, segura. Rex trotaba a su lado, con la lengua fuera, el gran pastor alemán alerta a pesar de la monotonía. Grant confiaba en Rex más que en cualquier compañero humano con el que hubiera trabajado. El perro nunca fallaba, nunca actuaba por impulso, nunca daba falsas alarmas. Si Rex reaccionaba, significaba algo. El día parecía normal, demasiado normal, hasta que Rex se detuvo de repente. Grant no se dio cuenta al principio. Estaba mirando por el espejo de su coche patrulla, ajustándose las gafas de sol, contando mentalmente los minutos que faltaban para el cambio de turno. Pero cuando la correa se tensó, lo notó. Bajó la vista. Las orejas de Rex se habían puesto erguidas. Su cuerpo se había tensado como una estatua de piedra. Un rugido sordo se acumulaba en su pecho, profundo e inquietante. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Grant. Entonces lo vio. A lo lejos por la autopista se acercaba una vieja furgoneta azul. Tenía la pintura descascarillada en los laterales y el parachoques ligeramente torcido. Iba muy cerca del suelo, como si llevara más peso del que debía. Grant frunció el ceño. La furgoneta no iba rápido, pero había algo raro, algo que no podía nombrar. Rex sí podía. El perro se inclinó hacia adelante, tirando de la correa, paseándose inquieto mientras la furgoneta se acercaba. Los instintos de Grant se despertaron. Dio un paso adelante, levantando una mano para indicar al vehículo que redujera la velocidad. La furgoneta dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que Grant sintiera un escalofrío recorriendo su cuerpo. Rex gruñó más fuerte. La furgoneta finalmente se detuvo a unos metros de distancia, con el motor haciendo ruido de forma irregular. Las ventanas estaban tintadas y sucias, lo que dificultaba ver el interior. Grant se acercó lentamente, con la mano cerca de la funda de su pistola, pero sin sacarla todavía. Miró por la ventanilla del conductor. Un hombre de mediana edad estaba sentado al volante, sudando a pesar de la brisa. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. Sus ojos miraban a todas partes excepto a Grant. Grant sintió un cosquilleo en la nuca. «Buenas tardes»,
dijo Grant con calma. ¿Todo bien hoy? El hombre esbozó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Sí, solo estoy de paso. Rex ladró de repente, con un ladrido agudo, violento y alarmante. El pulso de Grant se aceleró. El conductor de la furgoneta se estremeció. Su pie se movió nerviosamente y en ese momento de tensión, Grant supo que esta no iba a ser una parada normal. Algo dentro de esa furgoneta estaba terriblemente mal. El ladrido de Rex rompió el silencio como una sirena. No era su ladrido de alerta habitual. Era más profundo, más áspero, desesperado. Grant sintió que la correa se tensaba violentamente en su mano cuando Rex se abalanzó hacia la furgoneta, mostrando los dientes, con una postura rígida y una certeza instintiva. Rex, tranquilo. Grant apretó el agarre, pero el perro no se calmó. Más bien al contrario, Rex presionó con más fuerza. Todos sus músculos se tensaron en señal de advertencia. El conductor se quedó rígido. Una gota de sudor le resbaló por la sien. ¿Qué le pasa a su perro?, balbuceó con voz quebrada. Grant no respondió. No podía. Su corazón latía con demasiada fuerza. Había algo diferente en la reacción de Rex. No se trataba de drogas, armas o una amenaza habitual. Rex parecía aterrorizado o furioso. O ambas cosas. Grant se acercó a la ventana. Señor, necesito que mantenga las manos donde pueda verlas. El hombre tragó saliva. Claro, agente. Pero sus ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor solo por una fracción de segundo. Fue suficiente. Rex volvió a ladrar frenéticamente. Se abalanzó tan bruscamente que las botas de Grant rozaron el asfalto mientras se agarraba a la correa. ¡Rex, abajo!, ordenó Grant, pero Rex lo ignoró por completo. Los ojos del perro estaban fijos en la parte trasera de la furgoneta, no en el conductor. Grant siguió esa línea de visión, centrándose en las ventanas traseras mugrientas, los bordes metálicos oxidados y las tenues sombras del interior. Algo o alguien estaba allí atrás. El entrenamiento de Grant entró en acción. Enderezó la espalda, tranquilo pero alerta. Señor, ¿qué hay en la parte trasera del vehículo? El hombre dudó. Demasiado tiempo. Herramientas, murmuró finalmente. Solo herramientas para trabajar. Grant no pestañeó. Abra las puertas traseras. El hombre apretó la mandíbula. ¿Es necesario? Antes de que Grant pudiera responder, Rex volvió a ladrar, esta vez con un tono gutural que Grant solo había oído 2 veces en toda su carrera. Un ladrido reservado para una sola cosa. Una emergencia de vida o muerte. La mano de Grant se movió hacia su funda. Señor, salga del vehículo ahora mismo. La respiración del hombre se aceleró. Sus dedos se crisparon cerca del encendido. No lo haga, advirtió Grant, pero lo hizo. El motor rugió, los neumáticos chirriaron, la furgoneta se puso en marcha. Grant saltó hacia atrás justo a tiempo, pero Rex se soltó de su agarre y echó a correr tras el vehículo en fuga con un grito que atravesó el pecho de Grant. ¡Rex!, gritó Grant. El polvo se elevó en el aire. La furgoneta aceleró por la carretera. Rex la persiguió con todas sus fuerzas. Y en esa fracción de segundo, Grant se dio cuenta de algo escalofriante. Rex no estaba persiguiendo a un sospechoso. Estaba tratando de salvar a alguien. Rex corrió tras la furgoneta con una desesperación que Grant nunca había visto. Sus patas golpeaban el asfalto, levantando polvo mientras perseguía al vehículo oxidado que avanzaba a toda velocidad por la solitaria autopista. Grant se subió a su todoterreno patrulla, con el corazón latiéndole con fuerza. Arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo. Comenzó la persecución. Unidad 47 en persecución de un vehículo en fuga. Furgoneta azul de carga. Fuertes daños por óxido. Se dirige hacia el este por la ruta 16. El conductor se niega a obedecer. K9 en acción. Grant ladró por la radio. Se oyó un crujido estático. Los refuerzos estaban lejos, demasiado lejos. Rex estaba solo allí fuera. Grant agarró el volante con más fuerza. Más adelante, la furgoneta dio un violento giro. Se levantó una espesa nube de polvo. Mientras se desviaba hacia un lado, algo golpeó la ventana trasera.
un movimiento demasiado deliberado como para ignorarlo. Grant entrecerró los ojos. Entonces, su sangre se heló. Una pequeña mano presionaba contra el cristal sucio. La mano de un niño. Luego vino el cartón. Un trozo de cartón rasgado y arrugado empujado contra la ventana con dedos temblorosos. Las letras eran desiguales, garabateadas con lo que parecía carbón o un rotulador roto. Ayuda secuestrada. Grant sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dios mío. La cara de la niña apareció detrás del cartel, pálida, asustada, con los ojos muy abiertos y una súplica silenciosa. Tenía el pelo enredado. Las mejillas le corrían lágrimas. Articuló algo que Grant no pudo oír, pero entendió al instante. «¡Por favor, ayúdame!». Rex ladró furiosamente, como si intentara responderle. La furgoneta se desvió hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y el secuestrador miró frenéticamente por el espejo. Vio el cartel. La vio a ella, y en ese momento entró en pánico. Le arrancó el cartel de las manos y la empujó hacia abajo. El cartón revoloteó, se pegó a la ventana durante medio segundo y luego cayó dentro de la furgoneta. «¡No!», gritó Grant, aunque ella no podía oírlo. El aullido de Rex atravesó el viento como una espada. No era ira, era angustia. El sonido de un perro que entendía que una niña estaba en peligro y no podía hacer nada al respecto. Grant aceleró el todoterreno. El motor rugió. La distancia entre él y Rex se acortó, pero la furgoneta seguía avanzando. La niña reapareció solo por un segundo. Volvió a golpear el cristal con la palma de la mano, dejando una tenue huella a través de la suciedad. Sus labios formaron dos palabras que Grant leyó claramente esta vez. «Ayúdame». Grant agarró la radio. «Tenemos a una niña dentro. Repito, una niña dentro. Se trata de un secuestro confirmado». La voz de la operadora temblaba mientras respondía. «Entendido, unidad 47. Refuerzos en camino. Tiempo estimado de llegada. 10 minutos. 10 minutos. Demasiado tiempo». Rex estaba ganando velocidad. La furia lo empujaba hacia adelante. Grant giró bruscamente a su alrededor, acercando su todoterreno al parachoques de la furgoneta. «Aguanta, cariño», murmuró. «Nos estamos acercando». La furgoneta dio una sacudida cuando el conductor hizo un movimiento repentino y temerario, tratando de deshacerse de ellos. Pero Grant no se echó atrás y Rex, corriendo con determinación, no iba a dejar que esa niña volviera a desaparecer. No carraspea hoy. Nunca. La furgoneta oxidada recorría la solitaria autopista como un animal herido desesperado por escapar. El polvo se arremolinaba detrás de ella en densas nubes que se mezclaban con el olor a goma quemada y el chirrido metálico de un motor llevado al límite. El secuestrador no conducía. Huía. Imprudente, presa del pánico, peligroso. Grant se mantuvo justo detrás de él. Las sirenas de su todoterreno rompían el silencio sepulcral de los aviones. Las luces rojas y azules se reflejaban en la carrocería abollada de la furgoneta, pero el conductor no redujo la velocidad, ni siquiera por un segundo. «¡Deténgase ahora mismo!», gritó Grant por la ventana, con una mano agarrada al volante y la otra sujetando la radio. Pero la única respuesta fue otra violenta maniobra. Detrás de Grant, Rex corría con aterradora determinación. El pastor alemán se negaba a detenerse, incluso cuando sus patas golpeaban dolorosamente el asfalto. No pensaba en sí mismo. Pensaba en la niña atrapada dentro de esa furgoneta. Grant miró hacia adelante. Carretera vacía. Sin coches, sin casas, sin ayuda. Solo terreno abierto y una niña a la que se le acababa el tiempo. La furgoneta se desvió repentinamente hacia el carril contrario, balanceándose con fuerza, con los neumáticos chirriando en señal de protesta. El conductor se asomó por la ventana un momento, agitando algo. Grant entrecerró los ojos. Un tubo de metal. Intentaba romper su propia ventana trasera para evitar que la niña volviera a hacer señales. «¡No te atrevas!», gruñó Grant, pisando el acelerador, y su todoterreno se lanzó hacia adelante. En ese momento, Rex se adelantó, acortando la distancia entre él y la furgoneta. Los músculos del perro se tensaron con fuerza bruta,
Pero el corazón de Grant se encogió. Rex estaba demasiado cerca. Un movimiento en falso y podría quedar aplastado bajo las ruedas. ¡Rex, atrás!, gritó Grant desesperadamente por la ventanilla. Pero Rex no le hizo caso. No podía. No después de haber visto aquella carita aterrorizada. La furgoneta volvió a dar un volantazo descontrolada. Derrapó, levantando una nube de polvo a su alrededor, mientras la parte trasera se acercaba peligrosamente a Rex. Los nudillos de Grant se pusieron blancos sobre el volante. Sacó su todoterreno de la carretera y se metió en el arcén de grava, levantando una tormenta de polvo. Si conseguía adelantarse, podría cortar el paso a la furgoneta. Quizás podría obligar al conductor a parar. Pisó el acelerador a fondo. El todoterreno salió disparado, rebotando sobre la tierra irregular antes de volver a incorporarse a la autopista a pocos centímetros de la furgoneta. El corazón de Grant latía con fuerza mientras maniobraba a su lado, tratando de atraparla entre él y una valla. «Detenga el vehículo», repitió, con la sirena a todo volumen. El secuestrador miró hacia atrás, con los ojos desorbitados y los labios curvados en una mueca enfermiza, y pisó el acelerador. La furgoneta se lanzó hacia adelante, volvió a derrapar y casi volcó. Grant giró bruscamente para evitar el impacto. Y fue entonces cuando la vio. La niña, con la cara asomada de nuevo por la ventanilla, lágrimas corriéndole por las mejillas, la boca temblorosa, una mano presionada desesperadamente contra el cristal, dejando una huella temblorosa. Grant sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no estaba persiguiendo a un sospechoso. Estaba compitiendo contra el reloj. Un reloj que se agotaba más rápido de lo que nadie se daba cuenta. Dentro de la furgoneta, que se balanceaba y estaba destrozada, el aire era denso, caliente, viciado, sofocante. Cada bache en la carretera enviaba vibraciones a través del chasis metálico, haciendo traquetear los tornillos sueltos y sacudiendo a la niña, que estaba acurrucada en el suelo. Tenía las muñecas atadas con una cuerda áspera, los tobillos también, pero lo peor no eran las cuerdas, era el hombre. Los ojos furiosos del secuestrador se posaban una y otra vez en el espejo retrovisor mientras luchaba con el volante. Apretaba los dientes con tanta fuerza que las venas de su cuello se hinchaban. Cada vez que veía las luces de la policía detrás de él, maldecía entre dientes. «Tenías que ponérmelo difícil, ¿verdad?», le espetó a la chica. «No podías quedarte quieta como te dije». La chica se estremeció, pero no dijo nada. Tenía la garganta demasiado seca y la voz demasiado débil. En cambio, se quedó mirando por la ventana, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que fuera a estallar. ¿Habían visto su señal? ¿Lo había entendido el perro? ¿Alguien la ayudaría? Los ladridos desesperados de Rex resonaban débilmente en las paredes metálicas de la furgoneta. En cuanto lo oyó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un sonido que no entendía, pero en el que confió al instante. Un sonido que no le daba miedo, le daba esperanza. Tragó saliva temblorosamente y apretó con fuerza el trozo de cartón que escondía bajo la pierna. El que había escrito con un trozo de madera quemada de la hoguera del secuestrador. Las palabras estaban borrosas, temblorosas, desiguales, pero había conseguido transmitir el mensaje. Al menos eso esperaba. La furgoneta dio una sacudida violenta cuando el conductor tomó otra curva cerrada. Se golpeó con fuerza el hombro contra la pared y sintió un dolor agudo en el brazo. Se mordió el labio, negándose a gritar. Llorar lo enfurecía más. «¡Quédate abajo!», gritó, golpeando el volante con el puño. «Si te mueves una vez más, te lo juro». Se oyó un fuerte golpe debajo de la furgoneta. El secuestrador giró la cabeza hacia el sonido. La niña se quedó paralizada. Otro golpe, esta vez más fuerte. «¿Qué?», siseó, mirando de nuevo por el espejo. La niña levantó lentamente la cabeza. Conocía ese sonido. Pausa. El perro seguía persiguiéndolos, corriendo tan rápido que golpeaba la parte trasera de la furgoneta con su cuerpo. Se le encogió el pecho. No se rendía. El hombre gruñó, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Estúpido perro». Metió una mano en el asiento trasero,
Agarró un trapo sucio y se lo lanzó a ella. «Tapa esa ventana ahora mismo». Ella negó con la cabeza, temblando. No podía taparla. No podía volver a esconderse. Su rostro se contrajo. «Hazlo. No puedo alcanzarla». Susurró, con una voz apenas audible. Él maldijo y se inclinó hacia atrás lo suficiente como para tirarle del brazo, pero la furgoneta se desvió, con un chirrido de neumáticos. Perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Y en ese momento, la chica volvió a presionar la palma de la mano contra la ventana, esta vez con más fuerza. Extendió los dedos, con la mano temblorosa, en un grito silencioso pidiendo ayuda. No sabía si alguien podía verlo, pero Rex sí, y el momento siguiente lo cambió todo. La autopista que tenían delante brillaba por el calor, pero a través del aire ondulante algo comenzó a tomar forma. Luces intermitentes, coches patrulla y agentes colocándose en posición. Se estaba formando un control improvisado en el asfalto. Dos todoterrenos se colocaron en ángulo para obligar a la furgoneta a detenerse. Grant exhaló bruscamente. Gracias a Dios habían llegado a tiempo. Pero el alivio duró solo un segundo. El secuestrador también vio el bloqueo y su reacción fue instantánea, violenta y aterradora. «¡No, no, no!», gritó, golpeando el volante con ambas manos. La furgoneta se desvió violentamente, los neumáticos chirriaron y el polvo explotó bajo el chasis. La niña se cayó de lado y se estrelló contra la pared metálica con un grito que intentó silenciar. A Grant se le encogió el corazón. «¡Aguanta, cariño!», volvió a ladrar Rex, con un sonido largo y desesperado. Ya no caminaba, sino que corría con más fuerza, con los músculos tensos por la adrenalina. Por delante se prepararon los agentes. Armas desenfundadas, púas listas, vehículo sospechoso acercándose rápidamente. Gritó un agente por la radio. «Atención, posible niño dentro». Todos los agentes se quedaron paralizados por un instante. Un niño. Todo cambió. Bajaron ligeramente las armas, cambiando de posición, tratando de crear un embudo seguro. Pero el secuestrador no tenía intención de detenerse. La furgoneta avanzaba a toda velocidad. Todas las ventanas temblaban y el motor tosía como si estuviera a punto de romperse. Los agentes que estaban junto al bloqueo intercambiaron miradas frenéticas. Esto no iba a ser una parada normal. Grant se asomó por la ventana y gritó por la radio. «No lo bloqueéis del todo. Va a embestir. Dejadle espacio para escapar. Obligadle a salirse de la carretera». Pero ya era demasiado tarde. El secuestrador giró violentamente el volante hacia la derecha. En lugar de chocar contra el bloqueo, se desvió hacia el estrecho arcén de tierra que había junto a él. Las piedras salieron volando. El polvo se levantó en una nube cegadora. La furgoneta rebotó sobre el terreno irregular, casi volcando, pero de alguna manera, aterradoramente, se mantuvo en pie. «¡Está dando la vuelta!», gritó un agente. Grant maldijo entre dientes. «Espera, Rex, no te acerques demasiado». Pero Rex no le hizo caso. El perro empujó con más fuerza, con los músculos temblando. Saltó del asfalto al arcén de tierra, persiguiendo a la furgoneta a través de la grava suelta y los matorrales espinosos. Sus patas se clavaban en el suelo. Sus pulmones ardían, pero no se detenía. Dentro de la furgoneta, el rostro del secuestrador se retorció de frustración. «¡Policías estúpidos! ¡Perro estúpido!», gritó pisando el acelerador. La furgoneta salió disparada del camino de tierra y volvió a la autopista, rozando la parte trasera del bloqueo. Los agentes miraron con incredulidad. Grant esquivó el bloqueo, levantando una tormenta de polvo, mientras seguía a la furgoneta de vuelta a la carretera. No lo habían atrapado. Todavía no. Pero Rex, con las patas sangrando, jadeando, con fuego en los ojos, no se rendía. La persecución se había vuelto brutal. La furgoneta atravesó la autopista, rebotando y balanceándose mientras el secuestrador luchaba por mantener el control. El todoterreno de Grant lo seguía de cerca. Los neumáticos se agarraban a la carretera con un chirrido agudo. El polvo se arremolinaba por todas partes, le picaba en los ojos y cubría el parabrisas, difuminando todo excepto
lo único que se negaba a perder de vista, la niña aterrorizada que había dentro de la furgoneta. Grant se inclinó hacia adelante, agarrándose al volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Vamos, vamos». Detrás de él, en el suelo, Rex se esforzaba más allá de los límites de cualquier perro normal. Tenía las patas en carne viva y arañadas por el arcén de tierra. Su pecho subía y bajaba con dolorosa intensidad, pero seguía corriendo. Cada respiración estaba impulsada por algo más profundo que el instinto. Había visto el miedo de la niña y no se detendría hasta que estuviera a salvo. Grant sabía que Rex estaba llegando al punto del colapso. Cada pocos segundos miraba por el espejo, rezando para que Rex redujera la velocidad, pero el perro empujaba con más fuerza. «¡Rex, vuelve!», gritó Grant a través de la ventanilla bajada. Rex no redujo la velocidad. Aceleró y entonces ocurrió. La furgoneta dio una sacudida violenta cuando el secuestrador intentó evitar un bache. El movimiento repentino hizo que una parte de la puerta trasera, ya oxidada y suelta, se abriera durante una fracción de segundo, lo suficiente para que Rex volviera a ver a la niña, lo suficiente para que la niña lo viera a él. Sus ojos se agrandaron y sus pequeñas manos se extendieron hacia él a través de la rendija. Fue medio segundo, tal vez menos, pero para Rex lo fue todo. Con un repentino estallido de fuerza, impulsado por el puro instinto, Rex saltó hacia adelante, más alto, más rápido y con más fuerza de lo que Grant había visto jamás. La correa se estiró hasta su límite y se rompió. Los ojos de Grant se agrandaron. «No, Rex». La correa rota voló hacia atrás y golpeó el asfalto. Rex se lanzó hacia adelante, ahora libre, corriendo con una determinación que ningún humano podría haber detenido. El estómago de Grant se retorció de miedo. Sin la correa, Rex podía acercarse demasiado. Demasiado cerca de las ruedas. Demasiado cerca del peligro. «¡Rex, detente!», rugió Grant. Pero Rex solo tenía un objetivo: salvar a la niña. Se colocó en ángulo, cruzando la carretera en diagonal, tratando de ponerse al lado de la furgoneta. Sus patas golpeaban el pavimento, las garras raspaban y producían chispas. Igualó la velocidad de la furgoneta, acercándose poco a poco, luchando contra el viento que le azotaba. Dentro de la furgoneta, el rostro bañado en lágrimas de la niña volvió a aparecer en la ventana. En el momento en que vio a Rex corriendo a su lado, una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Rex ladró, fuerte, feroz, decidido, como si le dijera: «Estoy aquí, no te dejaré». El conductor se percató de que Rex había aparecido de repente junto a la furgoneta. Abrió los ojos con incredulidad y rabia. «¡Estúpido chucho!», gritó, girando bruscamente hacia Rex. Grant contuvo el aliento. «¡No te atrevas!». Pisó el acelerador a fondo. El todoterreno salió disparado hacia adelante, tratando de interponerse entre el perro y la furgoneta que se desviaba. Pero Rex hizo algo que nadie esperaba. Corrió y saltó directamente hacia el costado de la furgoneta y se aferró con los dientes a la puerta metálica suelta. El corazón de Grant explotó en su pecho. El grito de la niña resonó. El secuestrador maldijo. La furgoneta se desvió bruscamente hacia un lado. Rex se agarró porque ya no solo estaba corriendo, estaba luchando. La furgoneta derrapó violentamente mientras Rex se aferraba a la puerta metálica suelta, con los dientes apretados alrededor del borde doblado. El secuestrador entró en pánico, girando el volante hacia la izquierda y hacia la derecha, en un intento desesperado por soltar al perro. Todo el vehículo traqueteaba como si estuviera a punto de romperse. «¡Suéltame!», gritó el secuestrador, golpeando el volante con el puño. Pero Rex no lo soltó. No cuando la niña estaba a pocos centímetros. No cuando podía oler su miedo. La furgoneta giró demasiado bruscamente, demasiado rápido. Se desplazó demasiado peso de golpe. Con un crujido ensordecedor, la furgoneta se salió de la carretera, atravesó una zona de matorrales secos y se estrelló de morro contra una zanja poco profunda. El polvo explotó hacia arriba, como si hubiera estallado una bomba. El metal chirrió, todo el vehículo se sacudió y se inclinó.
La niña salió disparada hacia un lado y cayó al suelo con un suave grito. Grant pisó el freno con fuerza, con el corazón acelerado. El todoterreno derrapó por la tierra, hizo un trompo y se detuvo a solo 10 metros de distancia. Saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. Rex, el pastor alemán, rodó por el polvo mientras la puerta de la furgoneta se desprendía por completo. Cayó, pero se levantó de un salto, conmocionado, pero vivo. Tenía el pelaje cubierto de tierra y el pecho agitado, pero sus ojos se fijaron al instante en la furgoneta. La puerta del conductor se abrió de golpe. El secuestrador salió tambaleándose, tosiendo y con los ojos desorbitados. En lugar de correr hacia el campo abierto o intentar rendirse, hizo lo impensable. Agarró a la niña. La sacó de la furgoneta a rastras, tirándole del brazo mientras ella lloriqueaba y sus rodillas rozaban la tierra. ¡Suéltala!, gritó Grant, desenfundando su arma. Pero el secuestrador le puso un cuchillo oxidado en la garganta. ¡Atrás!, rugió. ¡Atrás! ¡O ella muere! La niña temblaba con lágrimas surcando sus mejillas cubiertas de polvo. No gritó, no se resistió. Solo miró a Grant, suplicante. El gruñido de Rex resonó como un trueno detrás de Grant. El secuestrador comenzó a arrastrarla hacia atrás, hacia un grupo de arbustos raquíticos, pensando que podría desaparecer en los campos abiertos más allá. No llegó muy lejos. Rex se abalanzó rápido, silencioso, preciso, el tipo de ataque que un perro policía entrenado solo realiza cuando la vida de un niño está en peligro. El secuestrador apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Rex se abalanzara sobre él con toda su fuerza, tirándole el cuchillo. El hombre cayó al suelo con fuerza, rodando por el polvo. La niña cayó hacia adelante, tosiendo. Grant corrió hacia ella, pero Rex no había terminado. El perro inmovilizó al secuestrador, con los dientes a pocos centímetros de su garganta. Por primera vez durante toda la persecución, el hombre se quedó paralizado. Sabía que no volvería a levantarse, no con Rex de pie sobre él como si fuera el mismísimo juez. El secuestrador cayó al suelo con un fuerte golpe, y el polvo explotó a su alrededor cuando Rex se abalanzó sobre su pecho. El impacto le dejó sin aliento, y por un momento permaneció allí tumbado, aturdido, jadeando, luchando por respirar, pero Rex no le dio tiempo a recuperarse. El pastor alemán plantó sus patas firmemente sobre los hombros del hombre, con los dientes afilados. Un profundo rugido en la garganta, vibrando como una sirena de advertencia, listo para estallar. Sus ojos estaban fijos en el rostro del hombre, fríos, agudos, sin pestañear. El secuestrador se quedó paralizado. Grant corrió primero hacia la niña y se deslizó de rodillas a su lado. Oye, oye, estás bien, ahora estás a salvo, le dijo con suavidad. Ella lo miró, temblando, con lágrimas pegadas al polvo de sus mejillas, pero no le salía la voz. Solo pudo asentir con la cabeza, un pequeño y entrecortado movimiento, antes de mirar más allá de Grant, hacia Rex. El perro no se había movido. Seguía encima del secuestrador, negándole hasta un centímetro de espacio para respirar. Grant se puso de pie, con las armas aún desenfundadas. «No te muevas», le advirtió al hombre. «Estás acabado». El secuestrador escupió tierra por la boca, con la respiración entrecortada. «Quita a este demonio de encima», gruñó Rex, bajando las mandíbulas hacia la garganta del hombre. El secuestrador dejó de hablar al instante. Grant se acercó lentamente, asegurándose de que la chica estuviera detrás de él. Rex, quieto. El perro no apartó la mirada del secuestrador, ni siquiera por un segundo, pero aligeró ligeramente su peso, moviéndose lo justo para que Grant pudiera arrodillarse a su lado. «Las manos detrás de la espalda», ordenó Grant. El hombre dudó. Sus ojos escudriñaron el campo como si buscaran otra vía de escape, pero Rex volvió a gruñir, esta vez más fuerte. El valor del hombre se desmoronó y sus brazos se movieron lentamente hacia atrás. Grant lo esposó en segundos, pero algo no le cuadraba. El secuestrador no estaba entrando en pánico, no estaba suplicando ni rogando, ni siquiera estaba enfadado. En cambio, sonrió con aire burlón. Una sonrisa fría y satisfecha.
Grant sintió un nudo en el estómago. ¿Qué te hace gracia? ¿Creías que trabajaba solo? Susurró el hombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Grant. Rex levantó las orejas. Su cuerpo se tensó de nuevo, alerta, en guardia. La chica agarró la manga de Grant con dedos temblorosos. Está mintiendo, ¿verdad? Susurró. Grant quería tranquilizarla, pero la reacción de Rex le indicó lo contrario. El perro giró repentinamente la cabeza hacia la línea de árboles que bordeaba el campo vacío. Sus músculos se tensaron como resortes. Sus fosas nasales se dilataron, captando olores que la nariz humana no podía detectar. Grant siguió su mirada. No había nada más que árboles secos en silencio. Entonces, una ramita se rompió. Grant levantó su arma al instante. Muéstrate. Los arbustos crujieron. El secuestrador en el suelo se rió siniestramente. Nunca lo atraparás. Rex se lanzó en movimiento, corriendo hacia los árboles con una velocidad que Grant solo había visto una vez antes. Grant agarró su radio. Unidad 47, segundo sospechoso a pie. Campo Este, Rex en persecución. Muévanse, muévanse, muévanse. Cogió a la niña y retrocedió hacia el todoterreno. Quédate conmigo, cariño. Pero cuando Rex desapareció entre las sombras de los árboles, Grant sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El primer secuestrador no era la verdadera amenaza. El segundo sí lo era, y acababa de desaparecer en la naturaleza con Rex persiguiéndolo solo. Grant llevó a la niña hacia su todoterreno, con sus pequeños brazos envueltos débilmente alrededor de su cuello. Ella se aferraba a él como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Su respiración era superficial, su voz apenas un susurro. ¿El perro está bien?, preguntó. Grant esbozó una sonrisa tranquilizadora. Rex es el compañero más duro que he tenido nunca. Traerá a ese hombre de vuelta. Pero por dentro sentía un nudo en el pecho. Rex era rápido, imparable. Pero el segundo secuestrador tenía ventaja y conocía el terreno, y Rex corría solo. Grant abrió la puerta trasera y la dejó sentarse con suavidad. Ahora estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño. Al principio no respondió. Sus ojos se desviaron hacia el campo donde Rex había desaparecido, brillando bajo el sol de la tarde. Se secó las mejillas con el dorso de la mano y susurró. Vino a por mí. Grant se agachó a su lado. Porque tú le hiciste una señal. Carraspea. Fuiste muy valiente. Sus dedos se cerraron sobre su regazo. No sabía si alguien lo vería. Dime cómo sabías qué hacer, le preguntó Grant en voz baja. ¿Cómo hiciste esa señal? ¿Cómo llamaste la atención de Rex? Ella respiró temblorosamente y miró la suciedad incrustada bajo sus uñas. Mi madre me enseñó, dijo. Me dijo, si alguna vez te pierdes o te secuestran, nunca grites a menos que haya alguien cerca. La gente ignora los gritos. Grant frunció el ceño. La sabiduría de su voz no se correspondía con su edad. ¿Y qué te dijo que hicieras? Su voz temblaba. Buscar un perro, cualquier perro. Dijo, los perros se fijan en cosas que los adultos no ven. Escuchan lo que nosotros no podemos decir. Grant sintió que el aire cambiaba. Ella, resopló, dijo, si alguna vez tengo demasiado miedo para hablar, haz una señal, algo sencillo, algo a lo que un perro pueda reaccionar. Y por eso escribiste el mensaje en el cartón. Ella asintió. Esperé hasta que él no estuviera mirando. Usé un palo quemado del fuego. Escribí rápido, muy rápido. Sus labios temblaban. Entonces esperé. Esperé que un perro lo viera. Grant tragó saliva. No solo esperaste, luchaste. La niña se abrazó las rodillas. Cuando el coche se detuvo por primera vez, lo vi. Sus ojos se suavizaron. Rex. Grant contuvo el aliento. Lo hiciste. Ella asintió de nuevo. Cuando lo vi mirando la furgoneta, supe que lo sabía. Solo tenía que enseñárselo. Su voz tembló mientras susurraba. Por eso presioné mi mano contra la ventana. Por eso levanté el cartel. Sabía que lo entendería. Grant sintió una oleada de orgullo y dolor al mismo tiempo. Hiciste todo lo correcto, dijo con suavidad. Pero cuando volvió a mirar hacia el campo donde Rex había desaparecido,
Un miedo punzante se apoderó de él. La niña le había hecho una señal a Rex. Ahora Rex le estaba respondiendo con otra señal. Peligro. Y Grant tenía que llegar hasta él antes de que fuera demasiado tarde. Rex se adentró en la espesura sin dudarlo, con las patas rasgando las hojas secas y la maleza quebrada. Cada respiración le quemaba, cada músculo le gritaba, pero nada de eso importaba. El rastro del olor era fresco, intenso, urgente. El segundo secuestrador no estaba lejos. A sus espaldas, el mundo se desvaneció en silencio. No había radios de policía, ni sirenas, ni Grant llamándolo, solo la casa. Rex bajó la cabeza y aceleró, zigzagueando entre las altas hierbas mientras la luz del sol parpadeaba entre las ramas de arriba. Podía oler el miedo. Miedo humano mezclado con sudor, pánico y el olor metálico de la adrenalina. Entonces lo oyó. Pasos. Los pasos pesados y desiguales de un hombre que se abría paso a través de la maleza delante de él. Rex gruñó y se lanzó hacia adelante. El secuestrador miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos, llenos de rencor e incredulidad. ¿Tú otra vez? Tropiezó, casi cayéndose sobre una rama caída, pero recuperó el equilibrio y apretó más fuerte. No solo estaba corriendo, corría con un propósito, como si tuviera un lugar al que ir, algo que alcanzar. Y eso solo bastó para encender los instintos de Rex. No se trataba de una huida aleatoria. Este hombre tenía un plan. De vuelta en el todoterreno, Grant caminaba de un lado a otro delante de la chica, con la radio en la mano. A todas las unidades, segundo sospechoso huyendo hacia el este, hacia el bosque. Rex lo persigue. Repito, Rex está solo. Se oyó un crujido estático. Recibido. Unidad 47. Los agentes se están acercando. Pero Grant no iba a esperar. Cerró de un portazo la puerta del todoterreno y echó a correr hacia el bosque, con el corazón latiéndole a mil. Aguanta, cariño, le dijo a la niña. Traeré a Rex de vuelta. La niña extendió la mano como para detenerlo, pero se quedó paralizada, con la voz atrapada en la garganta. Lo vio desaparecer entre los árboles, con las manitas temblando en su regazo. Dentro del bosque, el segundo secuestrador se movía rápidamente entre las sombras, maldiciendo entre dientes. Estúpidos policías. Estúpido perro. Le dije que esto no funcionaría solo. Rex lo oyó y apretó más el paso. Saltó por encima de raíces, esquivó ramas, con los músculos ardiendo a medida que se acercaba. El hombre estaba reduciendo la velocidad. El cansancio se apoderaba de él. Rex podía sentir el cambio, su presa debilitándose. De repente, el secuestrador giró bruscamente a la izquierda. Rex resbaló ligeramente, pero se corrigió al instante. El hombre atravesó un matorral, llegó a un pequeño claro, donde había una cabaña de caza abandonada, torcida en medio del espacio abierto. Se abalanzó hacia la puerta. Rex gruñó, acortando la distancia. Pero antes de que pudiera atacar, el hombre se giró, sacó algo de dentro de su chaqueta y lo apuntó directamente a Rex. Una pistola eléctrica. Vamos, gruñó el hombre, a ver qué tan duro eres. Rex se quedó paralizado por medio segundo, no por miedo, sino por cálculo. Grant salió disparado de entre los árboles en ese mismo instante, sin aliento, frenético. Rex no. Pero Rex ya se había puesto en movimiento. Saltó hacia el peligro y el segundo secuestrador apretó el gatillo. El crepitar de la pistola eléctrica atravesó el bosque y su agudo chasquido eléctrico resonó entre los árboles. Rex se giró en el aire, desplazando instintivamente su cuerpo. Las puntas le rozaron el costado en lugar de golpearle con toda su fuerza, enviándole una descarga que le sacudió los músculos, pero no le detuvo. Cayó al suelo con fuerza, rodó y se puso en pie tambaleándose, temblando violentamente, pero en pie. El segundo secuestrador maldijo. ¿Qué eres? Antes de que pudiera disparar de nuevo, Grant irrumpió en el claro, con la pistola en alto. ¡Tírala! El hombre se giró hacia él, justo lo que Grant temía. Grant intentó estabilizar su respiración, apretando el dedo sobre el gatillo, pero el secuestrador no le tenía miedo.
Sus ojos no se centraban en la placa de Grant, su arma o las consecuencias. Sus ojos se dirigieron detrás de Grant, hacia las sombras del bosque. A Grant se le hizo un nudo en el estómago. ¿Alguien más? Antes de que pudiera girarse, lo oyó. Una rama baja rompiéndose. Un susurro de hojas. Un segundo atacante, oculto y a la espera, se abalanzó sobre Grant por detrás con una tabla de madera en alto. Grant se giró, pero fue demasiado lento. La tabla se abatió hacia abajo y Rex se adelantó. El pastor alemán se lanzó con un gruñido tan feroz que heló el aire. Se estrelló contra el costado del atacante con una fuerza capaz de romper huesos. La tabla salió volando de las manos del hombre cuando cayó al suelo, y Rex lo inmovilizó con los dientes a pocos centímetros de su garganta. El hombre gritó, «¡Quítalo de encima!». Pero Rex no se movió. Grant se giró rápidamente, con la pistola aún apuntando al secuestrador original. Manos arriba, la cara del primer hombre se contorsionó de rabia. Dio un paso adelante, levantando de nuevo la pistola eléctrica. Rex gruñó sin apartar la mirada del segundo atacante. No era una advertencia, era una promesa. Grant intervino, le quitó la pistola eléctrica de un puntapié al secuestrador y la envió a rodar por el suelo. El hombre se abalanzó sobre ella, pero Grant lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared del cobertizo. Le dije, «Manos arriba». El hombre finalmente se rindió. Levantó los brazos en señal de rendición. Grant lo esposó rápidamente, jadeando, con la adrenalina zumbando como electricidad en sus venas. Miró a Rex y la visión casi le dejó sin aliento. Rex todavía tenía inmovilizado al segundo atacante, pero estaba temblando. La descarga del taser le había dejado más agotado de lo que Grant pensaba. «Rex, amigo, retírate», dijo Grant en voz baja. Rex dudó, con la mirada fija en el atacante que tenía debajo, asegurándose de que la amenaza había desaparecido. Entonces dio un pequeño paso atrás. Grant esposó al segundo hombre y luego se arrodilló junto a Rex. «Me has vuelto a salvar la vida», susurró, acercando al perro hacia él. Rex se recostó contra él, jadeando con fuerza. Grant miró a los dos hombres capturados, con la rabia ardiendo fría en su pecho. «¿A dónde la llevaban?», preguntó. El primer hombre sonrió con aire burlón. «¿Crees que esto termina con nosotros?». Grant sintió que el bosque se volvía más silencioso, más frío, y por primera vez se dio cuenta de que este secuestro no era un accidente. Formaba parte de algo mucho más grande. Cuando Grant llevó a Rex de vuelta a través de los árboles hacia el todoterreno, la niña estaba sentada en el asiento trasero, con las rodillas apretadas contra el pecho. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el bosque, como si temiera que alguien más pudiera salir de entre las sombras. Cuando vio a Rex, se le cortó la respiración. «Está herido», susurró. Grant esbozó una sonrisa cansada pero suave. «Se pondrá bien, es más fuerte de lo que parece». Rex rozó su cabeza contra la mano de la niña y movió débilmente la cola. La niña le acarició el pelaje con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera romperlo. Por primera vez desde que Grant la había visto, una sonrisa temblorosa apareció en su rostro. «Gracias», le susurró. «Viniste a buscarme». Grant se agachó junto a ellos. «Cariño, necesito que me digas algo importante. ¿A dónde te llevaban?». La chica se quedó paralizada. Sus pequeños dedos se clavaron en el pelaje de Rex, agarrándolo con más fuerza. Abrió los labios, pero no le salieron las palabras. Sacudió la cabeza, temblando. Grant suavizó el tono. «Ahora estás a salvo. Ambos hombres están detenidos. Ya no pueden hacerte daño. Pero necesito saber la verdad». Su voz finalmente se quebró. «No puedo. Dijeron que si hablaba, no te pasaría nada». Grant se lo aseguró. «Te lo prometo. Estoy aquí. Rex está aquí». Rex levantó la cabeza y la apoyó en su rodilla, dejando escapar un gemido bajo y reconfortante. Los ojos de la niña brillaron. Respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. «Había más», susurró. El corazón de Grant se hundió. «Más secuestradores», asintió ella. «Se llevan a los niños», dijo en voz baja. «A muchos niños. Los trasladan.
Los esconden en diferentes camiones y furgonetas. No nos quedamos mucho tiempo en un mismo sitio, pero hoy su voz se quebró. Hoy me tocaba a mí volver a ser trasladada. Grant sintió que el aire se espesaba. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Bajó la mirada hacia sus rodillas arañadas. No lo sé, quizás semanas. Tragó saliva con dificultad. No paraban de decir que alguien iba a venir a buscarme, alguien importante. No lo entendía. Grant apretó la mandíbula. Algo más grande estaba sucediendo, mucho más grande que dos hombres en una furgoneta robada. La niña dudó y luego añadió en un susurro tembloroso. Dijeron que si alguna vez intentaba escapar, harían daño a otro niño. Un niño pequeño. Es más joven que yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No quería que le hicieran daño. No quería que le hicieran daño a nadie. Grant sintió un frío en el pecho, una mezcla de furia y tristeza. Hiciste lo más valiente que podías haber hecho, dijo, colocando una mano suavemente sobre su hombro. Pediste ayuda. Sobreviviste y gracias a ti, ahora podemos detenerlos. Ella levantó la vista entre lágrimas. ¿Me prometes que también lo salvarás a él? La voz de Grant no vaciló. Te doy mi palabra. Rex ladró suavemente, como si sellara la promesa con él. Grant cerró suavemente la puerta del todoterreno, dejando que la chica descansara con Rex acurrucado a su lado para protegerla. Ella se recostó contra el cálido cuerpo del perro y finalmente se dejó llevar por el cansancio. Pero Grant no descansaba, no con el peso de sus palabras aplastándole el pecho. Se hizo a un lado mientras los agentes escoltaban a los dos secuestradores capturados hacia los vehículos patrulla. Uno de ellos, el segundo atacante, miró a Grant con fría y cruel arrogancia. El tipo de mirada que solo alguien que creía que todavía tenía el control podía dar. Grant se acercó al agente al mando. Necesitamos que todo se procese rápidamente. Teléfonos, registros de GPS, mapas, recibos, cualquier cosa que los vincule con otros. El agente asintió. Ya estamos en ello. Pero el primer secuestrador sonrió con aire burlón mientras lo empujaban al coche patrulla. ¿Crees que la has salvado?, se burló. No tienes ni idea de en qué te has metido. Grant apretó la mandíbula. Empieza a hablar. El hombre se rió, un sonido grave y desagradable. Has detenido una entrega, no la operación. Grant se acercó, con los ojos ardientes. ¿Qué operación? Niños, dijo el hombre simplemente. Los pasamos de uno a otro como si fueran paquetes. Dejamos a uno y recogemos a otro. Dinero fácil, negocio fácil. Las palabras golpearon a Grant como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántos niños?, exigió saber. El hombre se encogió de hombros. Depende de la semana. Grant sintió un nudo en el estómago. Ira, náuseas, incredulidad, todo mezclado. El oficial al mando intervino. Grant, retrocede. Los interrogaremos en la comisaría. Pero el secuestrador no había terminado. ¿Te crees un héroe por haber cogido a una niña?, se burló. No importa, siempre hay otra recogida, otra furgoneta. Grant se quedó paralizado. Recogida, furgoneta. Las palabras de la niña resonaban en su mente. Alguien venía a buscarme, alguien importante. Grant dio un paso atrás, respirando entrecortadamente. Cogió su radio. Central, necesito una alerta total sobre todas las furgonetas sospechosas a lo largo de la Ruta 16 y sus alrededores. Comprueben los edificios abandonados, las áreas de descanso, los almacenes, cualquier lugar que pueda utilizarse para retener a niños. Entendido, respondió el operador. Unidades respondiendo. La brisa trajo el sonido de la suave respiración de la niña desde el interior del todoterreno. Rex se acurrucó más cerca de ella, con la espalda subiendo y bajando a un ritmo constante, como si se negara a dejar que el mundo la tocara de nuevo. Grant miró fijamente al árbol, con la mandíbula apretada. Esto no era un rescate, era el comienzo de algo más grande. Y aunque la niña estaba a salvo, en algún lugar ahí fuera, un niño más pequeño seguía esperando, seguía atrapado, seguía confiando en que alguien lo encontrara.
En el hospital, el largo pasillo olía a antiséptico y a esperanza silenciosa. Las enfermeras pasaban corriendo con historiales y suministros, pero todo se ralentizó cuando Grant llevó a la niña a través de las puertas automáticas. Rex caminaba a su lado, cojeando ligeramente, pero negándose a alejarse de ella. Su cola se movía levemente cada vez que ella lo miraba. Una enfermera se acercó. Necesita una evaluación inmediata. La niña apretó con fuerza la camisa de Grant. No me dejes. Grant se arrodilló y le acarició el pelo con suavidad. Estaré aquí, te lo prometo. Rex apoyó la cabeza contra su rodilla y solo entonces ella dejó que la enfermera la llevara a la sala de exploración. Grant esperó fuera, paseándose de un lado a otro, repitiendo una y otra vez las palabras del secuestrador. Más niños, un niño, una operación. Apretó la mandíbula. El rescate no había terminado. Ni mucho menos, pero por el momento, al menos un niño estaba a salvo. De repente, la puerta se abrió de golpe y una mujer entró corriendo, sin aliento, con los ojos enrojecidos por el llanto. Miró a su alrededor con desesperación hasta que su mirada se posó en Grant. ¿Dónde está? Mi hija, por favor. ¿Dónde está? Grant se acercó a ella con delicadeza. Señora, está a salvo. Ahora mismo está con los médicos. La mujer se tapó la boca temblando. Pensé que la había perdido para siempre. Cuando la enfermera salió unos instantes después y asintió con la cabeza, la mujer corrió hacia la habitación. Grant se quedó en la puerta, observando cómo la niña se volvía hacia la voz familiar. Abrió mucho los ojos. ¡Mamá! La mujer cayó de rodillas junto a la cama y abrazó a su hija con toda la fuerza que una madre puede dar. Ambas lloraron, lágrimas reales, crudas y temblorosas, de las que solo se derraman tras sobrevivir a lo imposible. Rex entró lentamente en la habitación, con las orejas erguidas. La niña extendió los dedos temblorosos. «¡Ven aquí, chico!». Rex se acercó y apoyó la cabeza en el borde de la cama. Ella lo rodeó con sus pequeños brazos y apoyó la cara en su pelaje. «Me has salvado», susurró. «Eres mi héroe». Su madre también acarició la cabeza de Rex con la voz quebrada. «Gracias, gracias por devolvérmela». Grant tragó saliva, con la emoción del momento pesándole en el pecho. Acarició suavemente la espalda de Rex. Él nunca te abandonó, ni por un segundo. La niña miró a Grant con los ojos aún brillantes. ¿Ayudará también a los otros niños? Grant se arrodilló a su lado. Sí, y yo también. Rex ladró suavemente, como si prometiera lo mismo. En aquella tranquila habitación de hospital, rodeada de lágrimas, alivio y gratitud, una verdad resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Los héroes no siempre llevan insignias. A veces caminan sobre cuatro patas.